La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¡Acción! El cine en la Ser. Con Pepa Blanes. San Sebastián ha recuperado el brillo de hace años. No lo decimos por la cantidad de nombres que ha traído, que sin duda son importantes para el reclamo de los medios y el fervor popular, sino por otros dos aspectos. Primero, porque hemos vivido el nervio y la sorpresa de ver películas inéditas, momentos únicos, como la proyección de Tardes de Soledad de Albert Serra. Eventos que tienen que ver con lo vivencial en este festival, en este mundo digital y retransmitido. También porque aquí hemos asistido al debate de temas que afectan a la sociedad del momento, como el consentimiento o la empatía en un mundo lleno de guerras, desigualdad y rabia. Mirar al otro, sostenerlo en la vida y en la muerte, ha sido el tema de San Sebastián, gracias a Palomero, Costa Gabras, Oppenheimer, pero sobre todo a Pedro Almodóvar, que ha demostrado que el cine valiente y libre no pasa de moda, que conecta con los jóvenes y hasta con los políticos. Celebramos que Pedro Sánchez haya venido a la entrega del Donostia, es un apoyo a la cultura sin fisuras, pero es triste pensar que es la primera vez que un presidente del gobierno lo hace en la historia de este certamen. Ojalá más apoyo de las instituciones del Estado al cine español y a la cultura en estos tiempos funestos, porque es lo que nos hace tener perspectiva de un futuro mejor, y ojalá que ese apoyo se consolide a través de una buena ley del cine. Y de San Sebastián nos vamos también con la certeza de que hay una generación de directoras, de productoras y de guionistas y espectadoras que tienen mucho que decir del mundo en que vivimos. La gente me anda roneando de amor y quereles. El WhatsApp lleno de ilusiones de whisky claveles. Ninguna de nuestro grupo sabe quién eres. Y tú me andas roneando de amor y quereles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la Ser desde el Festival de San Sebastián, que llega a su fin después de 10 días intensos de mucho cine, muchas visitas internacionales y mucha radio. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, vivos, San Sebastián, que no es poco. Sí. Apurando los últimos días del festival lluviosos. Bueno, lo cierto es que ha sido un festival muy potente, tanto es así que tenemos hasta una nueva colaboradora. Hemos fichado a Cris Trenas, a la que siempre llamamos en las ocasiones de gala, como los Oscar o San Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, Cris es productora, es directora, ha venido aquí y se ha quedado todo el festival a presentar el documental que ha producido junto a Z Tangana, la guitarra flamenca de Geray Cortés, que ha sido una de las películas que más nos ha sorprendido. Lo hablábamos en el programa de la semana pasada, al inicio de este festival, un documental maravilloso. O sea, te damos la enhorabuena, no te peloteamos solo porque sea nuestra colaboradora, sino porque de verdad nos ha gustado. Y decíamos que es un festival muy potente donde hay muchas películas. No sé si os quedaríais con algo. ¿Qué es lo que más os ha apasionado del festival? Bueno, yo la verdad es que no he podido ver tantas pelis como me hubiese gustado. Has visto un montón, no te quejes. He visto bastantes, pero bueno, destacaría, no está en sección oficial, pero bueno, The Substance me gustó muchísimo, me pareció muy excesiva, no pude mirar la última media hora, y muy efectista, pero aún así como que creo que había un mensaje ahí que era interesante y me pareció cuanto menos muy, muy original. Y luego me gustan mucho los destellos, como esto, no sé, me ha roto muchas ideas preconcebidas que yo tenía sobre lo que es la enfermedad, la muerte o las relaciones entre los miembros de una familia desestructurada, y me ha parecido interesante sin ser naïf o infantiloide, pero me ha gustado como esa perspectiva. Sí, la verdad es que la película de Palomero ha sido, bueno, yo creo que ha gustado muchísimo por esa manera bonita y a la vez, como dices, no sensiblera, ¿no? De contar la muerte, los cuidados al final de la vida, con dos interpretaciones. A mí me encanta lo que hace Antonio de la Torre en la escena crucial donde están los médicos de paliativos, y ha sido uno de los temas de este festival, sí, que la verdad ha apostado por la muerte. Hemos hablado de ya sea en la plaza o fuera de ella. Pero es que ha habido una tendencia, ha habido muchas películas
películas que hablan sobre la muerte, pero sus directores han dicho que son películas sobre la vida. Entonces eso sí que es interesante también, de replantearnos el presente, además de Pilar Palomero, que hablaremos largo y tendido la semana que viene, porque se estrena, justo ya llega a cines la película. También ha presentado Costa Gabras, El último suspiro, una película que igual, ¿no? A lo mejor es una peli de las que se dice es una peli menor, pero sí que encierra temas importantes, como es cómo gestionar ese final desde un punto de vista médico-clínico, pero también filosófico, que es lo que me gusta a mí, porque es la interacción básicamente entre un filósofo que va a una revisión médica, le detectan algo que hay ahí y empieza a tener relación con un médico experto en cuidados paliativos, ¿no? Y creo que en el desarrollo de la película, de las diferentes historias, se va tocando un poco cómo cada familia, cada persona en su individualidad asume o afronta, quiere morir y de qué forma lo hace, ¿no? Aparte de una reclamación, como siempre, viniendo de Costa Gabras, de no solo una muerte digna, sino una dependencia digna, un acompañamiento hasta el final, la importancia de los servicios públicos. O sea, que ha habido reflexiones sobre estos temas. Y hablando de muerte, bueno, a ver, realmente la película evento del festival ha sido Tardes de soledad. Que hay mucha muerte. Sí, eso es lo que te iba a decir. Es un diálogo permanente con la muerte, ¿no? Sí. Y que sí, que yo creo que ha puesto un poco patas arriba en lenguaje taurino el festival, precisamente por lo insólito que es en estos tiempos que se haga un documental sobre el mundo de los toros, que parece que Albert Serra siempre va a contracorriente, se mete en estos fregados de los que solamente sabe salir él mismo y con mucho talento, y que luego pues es una película que va a ser absolutamente discutida, que yo creo que va a gustar mucho a los taurinos, pero puede que no guste nada a los muy taurinos, que puede que guste mucho a los antitaurinos, pero puede que disguste mucho, que resalte muchos temas de los antitaurinos también. Es decir, que va a ser transversal, o sea, que va a haber gente que se sienta muy descolocada viendo esta película, que es lo principal que tiene. Y eso es una cosa muy heavy, porque es una película sobre un tema que divide a la sociedad española en dos, ¿no? Es además un tema muy ideológico, con unas posturas muy, muy, muy enconadas y muy posicionadas, y sin embargo una película sobre el tema que es muy dura a veces, porque estás en la plaza y estás viendo lo que la televisión, la mayoría de las veces públicas que han retransmitido las corridas de toros, nunca te han enseñado. Te han enseñado la cámara mucho más lejos, te han enseñado la heroicidad del torero, te han enseñado la banda de música, el paso doble, pero no te han enseñado qué pasa con el toro, cómo mira. A mí hay una escena en la que el toro mira a cámara que dices, ¿dónde ha puesto la cámara? ¿Qué ha hecho este señor en esa plaza de toros? Es increíble. Ves literalmente cómo le abandona la vida al toro. Sí. Y además elige acabar cada corrida con el toro, con ese momento, y cómo se le arrastra. Hay algo de repetición, hay algo de rutina, hay algo de ver el toreo como una profesión, como absolutamente, que eso me parece muy interesante, como una profesión como otro cualquiera, que termina la película y te da esta sensación de que eso va a continuar un día tras otro. A mí me ha parecido interesantísima, me ha encantado, visualmente me parece espectacular lo que ha hecho, porque entiendes que lo debe de haber rodado con muchísimas cámaras, que lo hablaba el otro día con él, pero cómo apuesta por una y te lo enseña como si lo hubiera grabado desde un punto de vista, lo que hace con el sonido, la sensación de estar escuchando algo que no te pertenece escuchar, la dinámica entre todos los hombres de la cuadrilla. ¿Cuántas veces se dice cojones y huevos en esa película? Bueno, torear con verdad. Y torear con verdad. Hoy has toreado con muchísima verdad. Y todas estas frases que se dicen tan... los frentes del alma. Grandilocuentes, ¿no? Sí, grandilocuentes, pero a la vez tan vacías y se repiten una y otra vez, porque es como el código que ellos utilizan para comunicarse. Me ha gustado muchísimo. Y me he dado cuenta que no sabía nada de lo que era una corrida de toros. Ahora, luego hay interesante el cine de Albert Serra, que dice lo que tú comentabas, que filma mucho, ¿no? Que rueda muchísimas imágenes, y que luego en el proceso de montaje él mismo va descubriendo cosas que ni siquiera él mismo había visto en el momento del rodaje. Además monta con su director de fotografía, sí. Con lo cual el director de fotografía está inmerso desde el propio rodaje hasta el montaje final, ¿no? Que eso tampoco es muy habitual. Y luego hay una cosa muy interesante, que es que ha hecho un documental sin renunciar a su estilo, al estilo Albert Serra. Lo puedes identificar con Albert Serra siendo algo diametralmente opuesto a muchas de sus películas de ficción que había hecho anteriormente. Eso también es el signo de que es un autor y de que tiene una visión propia de lo que quiere contar en cada momento, aunque le resulte aquí, aunque nos pudiera parecer de primeras totalmente ajeno. Mira qué acercamiento ha tenido desde
desde la autoría, pero también plasmando algo profundamente político. Luego sus declaraciones van por otro lado o por donde quieran ir, aparte porque él también es un provocador y le gusta entrar en este Ya no juego. es el Santa Teresa del cine Claro, español. no, pero hay algo súper interesante, porque esto lo hemos hablado mucho y lo hemos debatido durante toda la semana, especialmente sobre Tardes de soledad, que yo creo que es la película que queda o que nos ha quedado más de este festival, que es bueno eso, el sitio donde pone la cámara y donde tradicionalmente habíamos visto en los toros donde se ponía la cámara, ¿no? Más con el público, el torero y la celebración del torero tras matar al toro, y aquí no, aquí ni siquiera hay público, está siempre el plano cortado, no vemos absolutamente a nadie en el tendido y se queda todo el rato con la agonía del toro hasta que muere. Entonces es una película pues salvaje y muy violenta que te impacta. Y luego hay otra cosa muy curiosa, y es que en la proyección de Tardes para la ira, estoy mezclando títulos del cine español reciente, Tardes de soledad, había muchos directores españoles, estaba J. Bayona, estaba Paco Plaza, estaba Fesser, quiero decir, Antón Álvarez, el nuevo descubrimiento de esta edición. Quiero decir que había mucha gente del mundo del cine con mucha curiosidad por ver lo que había hecho Albert Serra, y eso es algo que en las últimas ediciones de San Sebastián, esa curiosidad o esa sensación de estar viendo algo único que no se puede ver en otro festival, como que se había perdido un poco. Y el proyectar esta película, también la de Johnny Depp, que es muy fallida, pero de alguna manera es un estreno mundial, también ha generado que nos encontráramos todos viendo la peli de Johnny Depp y saliendo por patas. Horrorizados. Exactamente. Podemos hablar también de las peores pelis que hemos visto de este festival. Una de ellas es la de Johnny Depp. Luego hemos visto también, pelis, la incursión en la ficción de Maite Alberdi, pues no ha salido como los documentales tan maravillosos que había hecho, como El agente topo y La memoria infinita, y aquí probando con la ficción de la mano de Netflix, una historia acartonada y aburridísima además, que ha sido una de las decepciones quizá de este festival, viniendo de una directora a la que le esperábamos, pues bueno, no sé, una inquietud mayor en esta historia. Y luego hemos visto cosas como muy distintas, muy diversas. Ha sido esta sección oficial, que decíamos desde un cónclave con Ralph Fiennes hasta que a mí me ha encantado. a Yo soy muy un fan. Joshua Oppenheimer haciendo un musical posapocalíptico con Tilda Swinton y hablando un poco de la impunidad y de que la historia siempre la escriben los ganadores. O sea, han tenido todas las películas bastante chicha para comentar más allá de la puesta en escena. social, que a mí me ha gustado descubrir que los veteranos, estaba Costa Gabras, que hace un cine quizá más político que cine social, estaba Mike Leigh, que ha hecho un cine muy social en el lado británico, pero me gusta comprobar que una chica que apenas ha cumplido los 30 años, una directora portuguesa afincada en Inglaterra, ha rodado una de las películas del festival y es su ópera prima. Ha salido un nombre, la produce Ken Loach, es On Falling, y es un retrato de la precariedad hoy en día y de la alienación del trabajo, como solo trabajas y eso rompe todo, hasta tu propio disfrute del ocio, ¿no? Y me parece un retrato interesante, y sobre todo que hay un relevo, que yo creo que lo importante de los festivales también es vislumbrar que Antón Álvarez es uno de los relevos. Chris Trena también es otro de los relevos, ¿no? Pero que hay nuevos nombres y óperas primas que aportan otras nuevas miradas. Pedro Martín Calero con El llanto, que quizás es una película fallida, pero también de repente es un nuevo director que está en la sección oficial y que tiene un discurso, pues que indagar y que investigar. Y luego un señor como Pedro Almodóvar, que es todo un veterano, pero que se reencuentra con un festival donde vino aquí con Pepi Lucibón en el año 80. Decía, es una película defectuosa, pero tenía tantos defectos que a la gente le encantaba. Y es cierto, ¿no? Entonces, como también desde los defectos a veces se puede incluso empezar a crear estilo, dice, de tantos defectos que tenía la película, ya creó estilo, ¿no? Decía, bueno, hemos tenido mucha diversidad, incluso hablando de la clase obrera, hasta Pamela Anderson con la película de Gia Coppola, ¿no? De La Showgirl, que habla de muchas cosas, pero también habla de un mundo que acaba, de un mundo, eso también ha sido una de las constantes de este festival, que la verdad, aparte de las películas de Perlac, ¿no? Que son las que vienen de Cannes y de Venecia, sí que ha completado al final una sección oficial, por momentos desastrosa, por momentos brillante y por momentos pues interesante. O sea, que ha habido una variedad. Un poco de todo. ¿Alguna película más que destacar?
Cris, que hayas visto. Pues yo aparte de esto vi Bird, que tenía muchas ganas porque me gusta muchísimo el cine de Andrea Arnold, pero bueno, me parece que la peli se quedaba un poco a medias. Me parece que no es como una evolución de su lenguaje, es más como una primera película, así que me decepcionó un poco. La Virgen Roja, la he visto también, la vi ayer, porque no conseguí entrar a Nora, que tenía... Era tu plan B, fue tu plan B. Fue mi plan B, pero fue un plan B interesante. Me gustó esta idea de que en el ejercicio de crear a la primera mujer libre la conviertas en una presa, que creo que es algo que dice mucho también de lo que es la mujer liberada y cómo a su vez eso puede venir con muchísimas limitaciones. ¿Y qué más he visto? Vi La llegada del hijo, que también está en Nuevos Directores, como vuestra nosotros. competidora. Nuestra competidora. Pero está bien, Sí. Está bien. Hemos visto también David Pérez Sañudo, Sandra Romero, que han debutado también, directores españoles. Sañudo es segunda película, Sandra Romero, o sea que nuevas miradas del cine español. Me quedo con ganas de ver más de nuevos directores. También yo creo porque una vez sabes el sufrimiento y lo difícil que es hacer una película, pues lo ves todo con un ojo crítico, pero a la vez admirando la grandísima proeza que es terminar una película y llevarla a cines, ¿no? Bueno, y encontrar un hueco en festivales como este, ¿no? Para que se vea. También eso es una aventura tremenda, ¿no? Sí. Nosotros llamamos de broma a la sección de nuevos directores la piscina de bolas, pero a la vez estamos muy orgullosos de estar en la piscina de bolas. El cine en la SER con Pepa Blanes. Hildegard no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre. La mujer del futuro. Cuando cumplió 2 años ya había aprendido a leer. A los 3 sabía escribir. Cada minuto de su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en leyes, medicina y filosofía. A los 17 se convirtió en la abogada más joven de España. A mí la historia de Aurora y de Hildegard me ha acompañado desde la universidad. A mí me la contó una profesora de historia a propósito además de los temas de la eugenesia, de cómo la protogenética y esa nueva ciencia era usada, integrada desde parámetros de la lucha obrera, el feminismo o Hitler, o nazi, la raza aria. Era una cosa que me pareció, dentro de cuando estabas estudiando esos años 20, 30 de Europa, que son tan locos y que tienen unas pulsiones que dices, ¿cómo es posible que esas fuerzas operando a la vez? Aquello me pareció loquísimo y entonces, preguntándole a una profesora por eso, me contó esta historia. Y yo dije, ¡guau! Es brutal porque alberga, yo creo que pues la gran fábula del siglo XX, desde lo colectivo a lo individual de una madre y una hija, lo más atávico y primigenio que hay. Y es algo irresoluble. O sea, es incomprensible cómo una mujer tan fascinante, tan elevada, tan celeste, como 2 mujeres que tenían una galaxia de conocimiento y lo consiguieron tener. Cómo los sueños de la razón engendran monstruos. No sé, es alucinante. A mí es que la historia de Hildegard, y que te das cuenta que es verdad que el espacio de la República, ese contexto que sí, que está ahí como un lugar cultural del pasado, del que sabes de Lorca, de Buñuel, de Dalí, pero es que había más gente, y más gente bastante increíble y bastante flipante y bastante eléctrica, que a día de hoy sigue pareciendo revulsiva. Y que dices, bueno, es que esto hay que contarlo. Tener un final tan específico y tan bestia, te lo pone más fácil en realidad, ¿eh? Lo pone más fácil, porque llegas a ese extremo. Y para llegar a ese extremo tienes que fabricar toda una cosa que sea creíble. Yo no peco yo no intento justificar. Yo no juzgo, no tengo un juicio muy, muy depurado. Y hasta que no me demuestren lo contrario, casi todo me parece bastante bien. No estoy permanente. Entonces, eso lo tengo ganado. Y luego intenté entenderlo. Y ella me ayudó muchísimo. En 2 días solucioné la mitad de mis problemas.
porque tiene y esto es así, o sea, es como que sabe ubicarme temporalmente. Yo no tengo unos estudios en donde coloco la historia tengo que estudiar para hacer las cosas, porque no tengo una mente armada, tengo un colapso con las líneas temporales, básicamente. Sí. Entonces vivo como en un permanente presente, como tirando para el futuro. Entonces necesitaba que me ubicaran. Y en esa línea ella encontró como un gozo, y entonces como una profesora increíble empezó. Es verdad. Claro, porque esta línea sería aquí y esta otra sería aquí. Y dije, hostia, tío, este es el libro de... O sea, me lo va a poner todo. Y ya en un día me hizo una cronología que me ubicó. O sea, yo ese día ya lo tenía. Lo tuve porque dije, coño, fíjate hasta qué punto influye haber nacido en un Pazo, tener toda la información y todo lo que pasaba en ese momento. Como el aislamiento acaba siendo forzoso por el momento en el que vivían, y como cuando viene la apertura, lo dijo Pepe Villuela un día muy acertadamente, y es que no estábamos preparados para recibirla. Y entonces lo que hace ella con la hija es decirle, lo siento mucho, pero no vas a volar. No vas a volar. Entonces es terrible, ¿no? Porque te preparas para que todas las mujeres vuelen, y preparar a esa mujer para que inicie un vuelo que las demás tienen que seguir, y en cuanto ve que se puede iniciar, lo que hace es caparlo. Porque siempre estuvo capada ella, en realidad. Entonces es un drama. Y la gran pregunta era, ¿por qué no lo encarnó ella? Porque tuvo siempre que proyectarlo en otra persona. Que eso era lo que nunca acaba de resolverse, ¿no? Eso es lo que es rarísimo, ¿no? Nunca firmó un libro, nunca quiso figurar. No sé si no se creía capaz. Hay muchas incógnitas, nunca acaba de resolverlo eso. Alguien que intenta algo, o sea, a través de la educación, a través del conocimiento, crear una mujer, o sea, realmente empezar una generación, ser la primera piedra de una generación nueva, y en el primer gesto de libertad, no castigarla. O sea, interrumpir su existencia. Es como... No se arrepintió nunca, además. No, murió muy mayor aquí en Pozuelo. No era una psicópata, era una fanática. Y entonces no es una historia de un caso y de un suceso. Es una historia política. Y entonces es una historia de una persona que sabe perfectamente qué quería hacer. Y que no estaba loca. Y que tenía un planteamiento que no funcionó. Solo yo digo la Reina Roja, la Virgen Roja, pero bueno, es la historia de Hildegard y Aurora Rodríguez, y la verdad es que es un ejercicio de estilo bastante impactante el que ha hecho Paula Ortiz, que ha dado un salto bastante distinto en esta película, que tiene algo muy importante, que se va a estrenar en cines antes que en Amazon, o sea que eso también es importante. Sí, bueno, es que es una historia tremenda, ya conocida, una historia que transcurre en los años 30, y de la que Fernando Fernán Gómez ya había hecho una película, Mi hija Hildegard, en los años 80, y que parecía un poco pues eso, olvidada, y Paula Ortiz lo que hace es pues recuperarla, recordarla, pero actualizarla de tal manera que parece que eso puede haber sucedido quizá hoy mismo, ¿no? Hay un diálogo entre las distintas maneras de afrontar, que a mí es lo que más me sorprendió, el feminismo, que parece que está sacado de discusiones que han tenido lugar hace pocos días, ¿no? Y sobre todo habla del fanatismo, ¿no? De cómo unas ideas, por muy loables que puedan ser, pues llevadas al extremo, puedes caer en el más absoluto del fanatismo y tener unas consecuencias absolutamente tremendas, ¿no? Tiene una estética en algunos momentos, no muchos, pero tiene una estética que recuerda pues a las películas anteriores de Paula Ortiz, de Mi ventana a la tuya, o de Tu ventana a la mía, perdona, y La novia, que bueno, pues nos recuerdan que ahí está esa directora. Yo creo que está muy bien ambientada y me gusta muchísimo Nasia Ninri, como Aurora Rodríguez, caballero. Bueno, es que vamos con ella todo el rato. Es que la mujer de hielo. Pero a mí en otras series de televisión recientes no me ha gustado tanto. Ya. No, pero aquí también, y luego, bueno, tenéis reflexiones como muy interesantes que no han pasado ni 100 años, ¿no? Pero esto de que el feminismo tiene que ser interseccional y transversal, que la lucha obrera
muchos de los derechos deben ir acompañados como en un pack, no cada uno por su cuenta. Creo que también conecta con esa idea, y luego con el propio misterio de la historia de Aurora Rodríguez, que es una mujer insondable donde nunca sabíamos, me está sonando el despertador, pero sí, es buena hora. Bueno, igual es la alarma del Cursal ya y está. nos echan de aquí. No, podemos seguir grabando. No, bueno, lo cierto es que a mí me parece muy, 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 muy interesante lo que hace, y además la propuesta estética que acompaña todo el cine de Paula Ortiz, muchas veces embellecido en una historia que, bueno, pues que embellecer esta historia era complejo, ¿no? Y cómo consigue, sin embargo, pues decirnos que la maternidad es un asunto político también, que España, desgraciadamente, fue un país que no estuvo preparado para estas mujeres, y que, bueno, pues que a veces el fanatismo religioso, el fanatismo político también acaba en esa tragedia. Y si os parece, vamos a seguir con los estrenos y con las entrevistas, porque hemos currado muchísimo, hemos visto mucho cine, pero hemos hecho muchas entrevistas en este festival, y precisamente uno de los estrenos de la semana que se ha visto aquí en San Sebastián es Megalópolis. Hablábamos la semana pasada con su director, con Francis Ford Coppola. Ha sido una de las películas, como decimos, de la sección de perlas de otros festivales. Ya está en cines. Es una epopeya futurista que compara esa tradición de Catilina y Cicerón con el Estados Unidos actual a través de la figura de un científico, un visionario que quiere crear una sociedad del futuro, una ciudad más justa y ecológica. Cuando muere un imperio, se derrumba en un terrible instante. No. Pero llega un momento en el que su pueblo ya no cree en él. Que el ahora no destruya el para siempre. Del resto de estrenos de cine español, Soy Nevenka, de Itziar Bollaín, que es un retrato del caso mediático de Nevenka Fernández, la concejal de Ponferrada, que en el año 2000 denunció a su jefe, el alcalde Ismael Álvarez, por acoso sexual. La persecución a la que se vio sometida, pese a ganar el juicio, hizo que tuviera que irse de España. La directora, que presentó aquí en San Sebastián la película, mira hacia atrás en un momento donde la noción del consentimiento ha cambiado. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Te presento, Ismael Nevenka. Encantada. Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes? Nevenka Fernández. Bueno, siempre estamos contando la historia de Nevenka, lo que llevó a los tribunales. Tampoco ni queríamos ni podíamos salirnos, digamos, de los hechos que se juzgaron, pero sí que intentas contarlos desde la tripa. O sea, que el espectador, ¿qué ofrece la ficción? Pues meterte dentro de esa tela de araña que le va generando él, de esa angustia psicológica en la que va entrando ella, y también luego de su salida del pozo. O sea, ese empoderamiento, esa reacción digna que tiene de decir no. O sea, voy a contar la verdad de lo que pasó, ¿no? Entonces eso es lo que ofrece la ficción, y ahí hemos ido a tope a intentar recrear esa España, en concreto esa Ponferrada del año 2000, esa pequeña ciudad, ese consistorio, esos concejales que ven pero no dicen nada, esa sociedad donde salirse del plato era un escándalo. Yo no puedo ocultártelo más. Siento algo muy fuerte por ti. Muy fuerte. Yo noto que tú también. Tenía mucha curiosidad, por una parte quería ver quién había detrás de aquella noticia del año 2001 en la que se comunicó una chica joven y no se la retrató casi no se la retrató como víctima, era más un retrato de una trepa, de una chica guapa que se le ha ido, no sé, que buscaba algo o que se lo había buscado. O sea, quién había detrás de eso. Y por otra parte, una bella ahí decir, bueno, ¿y qué es el acoso? O sea, ¿qué pasa en el acoso? Que yo creo que no acabamos de entender. Yo creo que cuesta mucho esta idea de ¿por qué no te vas? Porque el acoso no es un ataque como una violación de pronto, de la nada, es un goteo. Y entonces en ese goteo no hay momentos en los que tienes una salida, no hay momentos en los que quieres irte, no hay momentos que es lo que se les dice a las víctimas, ¿no? ¿Por qué vuelves? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Entonces eso sí que me apetecía investigarlo, contarlo y contestarlo. Uno no se va porque no puede. Uno no se mueve de la cama porque está bloqueado. Entonces, que yo creo que es un poco el retrato de cualquier víctima de acoso. Nunca se ha denunciado a un político por un tema así. Pero todo es verdad. ¿Tú me crees? Yo te creo. Pero eso no te soluciona nada.
nos vamos a encontrar con un entorno muy hostil. Yo creo que se ven todo. Yo creo que hay una de las cosas que más ayuda a los acosadores es el silencio. Eso es terrorífico. Y no solo el silencio de las víctimas, sino el silencio de los que les rodean. Entonces, amparados en ese silencio, el comportamiento se convierte en algo admisible y la víctima se queda todavía más sola y todavía más desprotegida. Nevenka dice que ella habló por salvarse, o sea, pero por salvarse porque no podía vivir con eso, ¿no? A ella todavía le extraña cuando la llamamos valiente, porque lo hizo, dice, por supervivencia. Pero bueno, también lo hizo por dignidad, también lo hizo por decir, bueno, no me voy a quedar, no me van a dejar como una inútil, como una incompetente, cuando la verdad es otra y muy diferente, ¿no? Te va a cuestionar una y otra vez. Es un proceso muy largo y muy duro. Tienes que estar fuerte para afrontarla. Yo creo que te vendría bien la ayuda de un psicólogo. Hay que contar lo que hay que contar, hay que sugerir lo más posible, pero a la recreación, o sea, por ejemplo, la escena más dura, estamos con el rostro de ella. Si se cuenta así, yo lo prefiero a ver cosas, ¿no? Sí, o sea, porque luego también hay como un... O sea, yo lo que quiero es hacerlo sentir, pero no recrearme en ello ni generar morbo. Y tienes que tener claro que denunciar no significa que nos lo admitan a trámite ni que lleguemos a juicio. Primero, lo que necesito es saber qué ha pasado. Ya lo me ha contado, pero quiero escucharte a ti. Yo creo que hemos avanzado un poco, pero nos queda mucho. O sea, yo creo que por lo menos sí que hay una comprensión de que alguien pueda llegar hasta un lugar y luego darse cuenta de que no quiere seguir. Es el consentimiento. Pero creo que queda mucho por entender todavía, sí. Porque sí que hay esa tendencia a cargar con qué hacías de noche, qué hacías así vestida, qué hacías... Entonces, y es curioso porque decir, pero ¿qué hacía usted, señor? ¿Qué hacía usted? Parece como... Además es un retrato absurdo. ¿Qué pasa? ¿Que los hombres van desaforados y de repente no se pueden contener? Eso no es verdad. Y lo hace acompañada de los actores Mireia Oriol y Urko Olazábal, que también, dicen, han aprendido mucho durante todo este proceso. En muchas secuencias, como tocan temas tan peliagudos en los que, por ejemplo, o sea, hay cosas que tenemos clarísimas, ¿no? Pero hay otras que luego no están tan claras. En plan, todavía seguimos indagando y seguimos como sociedad, ¿no? Y como personas feministas, pues todavía yo hay cosas que me planteo continuamente y me cuestiono. Entonces, había algunas secuencias en las que era como, vale, esto es un tema peliagudo, vamos a hablar bien, ¿no? Porque al final esta cosa de cómo se dicen las cosas y cómo pueden ser interpretadas, ¿no? Que esto es un tema que a las mujeres se les achaca continuamente, ¿no? Es que en realidad querías decir que sí cuando decías que no, cuando tal, ¿no? Y al final es como, ya, pero es que esto va más allá de esto, o sea, no va de lo que estoy diciendo, va de la intención que hay detrás y de todo lo que está hablando el cuerpo de la persona, ¿no? Y para mí, para Itziar y para Urko también era como muy importante que eso estuviera allí. Y entonces el tenernos que plantear estas cosas tan a fondo, a mí también me ha hecho tener que investigar más y leer más cosas que igual antes no habría hecho porque ni tan solo me lo habría planteado. Pero cosas como, por ejemplo, te pongo un ejemplo, me acuerdo que es en un momento, sin hacer spoiler, hay un momento en que Ismael besa a Nevenka por primera vez. Nevenka decide besar a Ismael de vuelta. Y esto a mí me impactó mucho al rodarlo. ¿Por qué? Porque dices, pero si tú no quieres, ¿por qué lo haces, no? Entonces, este complacer al hombre por encima del propio sentimiento que tiene la mujer, me pareció algo que fue muy demoledor para mí. Entonces, ese tipo de cosas, ese pequeños matices que los vemos día a día, que los podemos escuchar a una amiga, pues te quedas como bloqueado, ¿no? Y dices, es que somos capaces los hombres de hacer esto y no darnos cuenta. Entonces, pues bueno, que la película deje claro este tipo de cosas y que la gente sea consciente de ello y despierte esas conciencias masculinas sobre todo, pues está muy bien. Y tercera película, también con una directora al frente, Audrey Divan, dirige Emmanuel. Contéstame. ¿Qué se le pasa por la cabeza a un hombre ante una puerta cerrada cuando no sabe si es deseado? Una nueva versión de la novela que fue adaptada al cine en el 74, convirtiéndose en icono del cine erótico que ahora la ganadora del León de Oro con el acontecimiento trata de actualizar con una mirada femenina y una visión muy política del placer, del deseo y del trabajo. Dependerá de quién esté detrás de la puerta. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Y como decíamos, en esta edición de San Sebastián hemos visto muy buenas series como Querer, de Laura Ruiz de Azúa, la directora de Cinco Lobitos, y hablaremos de ella en unas semanas cuando se estrene, pero también Yo Adicto, de Javi Giner, una historia de reconstrucción y luz después de la adicción, que nos ha emocionado muchísimo, y Celeste, la comedia thriller de Diego San José con Carmen Machi, de Inspectora de Hacienda. Con los creadores de estas dos últimas series hemos charlado aquí. El artículo 9 de la ley del IRPF 35/2006 establece que el contribuyente tiene su residencia habitual en España cuando permanezca más de 183 días en nuestro territorio. Más de 183 días en nuestro territorio. Más de 183 días. 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 Primer destello un poco de hacer Celeste surge sobre todo de pensar que los inspectores de Hacienda uno no encuentra referentes en la ficción, ¿no? O sea, es gente que tiene una función social fundamental para el funcionamiento de todo lo que nos rodea, que la sociedad que vivimos forman parte pues casi de una cosa que es una bisagra que nos permite disfrutar, y no solo disfrutar, sino tener unos mínimos que garantizan la convivencia, y en cambio uno no encuentra ni series, ni películas, ni programas de televisión donde tengan una referencia, ¿no? Entonces es extraño, o sea, es extraño porque son muy importantes y se han hecho muchas series y muchas ficciones basadas en gremios o en funciones, pero no el inspector de Hacienda, que de hecho se reduce a una especie de amenaza permanente, ¿no? La primera inquietud surge por ahí, y de hecho yo lo hablaba antes con Elena. Yo creo que desde 8 apellidos vascos tenía una cosa de volver a trabajar con Carmen en un tipo de comedia que permitiera que el espectador de comedia conociera a la Carmen que hace Shakespeare, que curra con Andrés Lima, o sea, con una Carmen que le puedes exigir cosas muy complicadas. Entonces escribir una comedia a Carmen que le llevase a exprimirse en ese camino, y creo que una inspectora de Hacienda como Sara Santano, de 64 años, brillante, elocuente, con cero torpeza, era un vehículo genial. Y luego construimos la némesis, que es Celeste. O sea, que ese es un poco el orden. Sois showrunner y directora de la serie. ¿Cómo, de alguna manera, ese guión, porque es verdad que no es una comedia al uso, de hecho, no puedes competir en la categoría de comedia, vas a ser el deber de esta temporada española, porque no sé ahí lo que hay de comedia. Ahí tengo mis... fíjate, además a mí ahí me ocurre una cosa que me acaba un poco de rabia, porque yo estoy totalmente encasillado en la comedia y tengo casi una cosa de militante de la comedia, o sea que para mí es el género fundamental, bueno, el único género en el que he trabajado. Y para mí de hecho es importante ensanchar el género, es decir, que creo que esta cosa de sacarle la cartilla a cada comedia, ver cuántos chistes concretos tiene, sé que se hace con buena voluntad y sé que se hace por defender el género, y para mí defender el género es al revés, es decir, en plan, oye, permitamos que la comedia coquetee con la melancolía, con la tristeza, con el dolor en momentos puntuales, y creo que eso de alguna manera permite que haya más tipos de comedias. Creo que hay una comedia industrial que se va a hacer siempre y que no hace falta que la defendamos porque es muy exitosa, es muy rentable y es muy difícil de escribir, y yo le tengo mucho respeto, me ha tocado hacerla, pero creo que hay otro tipo de comedia que creo que se hizo mucho en España hace décadas, porque las comedias de Berlanga y de Manuel Summers estaban muy ligadas al dolor y al hambre y a la censura, ¿no? Y a la muerte, y creo que ese tipo de comedia ahora parece que nos genera más el efecto de Bear, ¿no? Evidentemente somos más graciosos que de Bear, ¿eh? También que quede claro que, o sea, que no. Sí, eso es verdad, sí. A ver, a mí me parece que hacer un thriller donde la protagonista es una inspectora de Hacienda ya es algo ya contiene algo de humor absurdo, y todo el viaje de Sara que empieza como a fascinarse por el universo de una cantante internacional, ¿no? Ya tiene también esa cosa de humor absurdo, y yo me río muchas veces en la serie, pero igualmente no me parece lo más importante de Celeste. O sea, al final da igual, de ver es una serie increíble, y Celeste también. Lo voy a decir. No, que claro, estoy muy contenta con lo que hemos conseguido, porque el espectador que entra y conecta con la historia navega por estados de ánimo muy distintos, y eso es muy gustoso, ¿no? Sí, y fíjate, yo creo que surge una cosa que a mí me da cierta lástima, que es como que le estamos pasando un poco como la cartilla del género a las ficciones, ¿no? Les exigimos que nos quede muy claro qué géneros son, ¿no? Y necesitamos en plan, esto es una comedia, no es una comedia. Y nosotros realmente no hemos hecho la serie para defender un género, sino que hemos hecho la serie priorizando cuál es la historia. Entonces, la historia de Sara, en algunos momentos es una historia muy triste. Entonces, en lugar de tamizarla con la comedia, hemos dicho, oye, si Sara lo pasa mal realmente con descubrimientos que hace, pasémoslo mal nosotros haciendo la serie, y que el espectador también lo pase mal. Y no
no le dejemos utilizar el burladero de la comedia para no sufrir. En Celeste creo que si lo hemos hecho bien, el espectador debería pasar 2 o 3 malos ratos y deben estar ahí y deben funcionar como malos ratos. Entonces esta cosa del género, digo, bueno, pues que esté bien la historia, ¿no? Más que y compitamos por historia, sino por géneros. ¿Quieres la paz en el mundo ahora? Sí, la paz en el mundo, pues un poquito. Hombre, si eso lo dice Javi Giner, queda genial. Lo diga Diego San José y ya, o sea, esos mensajes no cuadra. Cuando son de Javi son cojonudos. Ya llega Diego San José y nos reímos de uno de Irún intentando hacer proclamas bonitas. Y hay una cosa que cada capítulo, que es, supongo que es una decisión, no sé si de guión o de dirección, empieza con Celeste en un momento y después enseguida vemos la cara B, que es en realidad la heroína, porque la heroína es Sara, es la inspectora de Hacienda. ¿Cómo es esa decisión de que cada capítulo tenga ese inicio? Es una decisión de guión. Estaba escrito así. Lo que sí que se decidió en el proceso, y fue una idea de Diego también, es que fuera un plano secuencia. Sí, lo de Celeste es un plano secuencia. Sí que teníamos claro que queríamos diferenciar los dos mundos, y en ese sentido es que como que el arranque tuviera algo de otra textura, como más espectacular, ¿no? Más angulares, la luz, más brillo, el tipo de movimiento. Pero de ahí saltamos al plano secuencia y sí que teníamos un contraste claro de paleta de colores, de textura, de cámara y todo eso cuando entrábamos en el mundo de Sara. No, que creo que de hecho esa decisión lo que demuestra es que realmente lo que nos interesa de Celeste no es Celeste, es la persona que persigue a Celeste. Es decir, que lo que nos interesa son esos despachos y esos pasillos que son del todo el sector público, en este caso es Hacienda, pero yo creo que los funcionarios en general permiten contar un país, y una manera muy práctica de entender España es entenderla a través de sus diferentes ministerios, y ya no solo ministerios. Yo soy hijo de un ferroviario, es decir, yo siempre, la Renfe ha sido como, para mí era como un paraguas vital, o sea, para mí la Renfe era todo. Entonces yo creo que esa parte pública del país no está tan contada en la ficción, y creo que nos explica, creo que son los intestinos de España, creo que las tripas de España están en esos despachos y en esos funcionarios. Y en esa explicación, la heroína, que va llegando con su carnet de inspectora de Hacienda a cada sitio para imponerse, también va soltando pequeñas frases, que son frases que en otro contexto quedarían como una especie de moralina, aunque todos estuviéramos de acuerdo, pero que son frases que cada vez la sociedad acepta menos. No sé cómo era el reto también de que esas frases quedaran, no quedaran a proclama, o que quedaran dentro de la serie, ¿no? Fíjate, yo solo una cosa, es que siempre desde guión lo que nos exigimos fue que cuando Sara utilizara esas frases pudiera pensar que las está diciendo para conseguir algo. Es decir, está o bien extorsionando al dueño de un restaurante, o bien si habla bien de la sanidad pública es para convencer a una madre de que le dé unos archivos. Es decir, como que nunca las diga solo por convencimiento, sino que yo pueda pensar, está exagerando un convencimiento para conseguir algo. Es decir, no hemos querido ni tener una heroína que fuera absolutamente blanca y rigurosa en sus aspectos morales, sino que tuviera con una parte de decir de hay algo turbio en Sara, como no hemos querido que Celeste sea una evasora en la que todo lo que hace está tamizado por un asesor, ¿no? Y eso es para ponerlo un poco difícil a nosotros haciendo la serie y luego al espectador a la hora de verla. Y creo que eso también le da ese aire de heroína, de thriller, un poco de investigador con lados oscuros que también sorprende, porque ¿no? Nadie imaginaría así una inspectora de Hacienda, una señora, ¿no? Y un thriller en concreto, ¿no? Yo creo que el thriller lo tenemos ligado, y además en España especialmente, a un excomisario alcohólico que tiene una botella de ginebra debajo de la almohada y una pistola, ¿no? Pero nunca una mujer de 62 años que lo que tiene es una formación exquisita en economía y en derecho. Es decir, como que es la antiheroína de un género muy concreto, que es un género normalmente muy viril y además donde el hombre es un tipo de hombre muy concreto. Y creo que Sara es lo contrario, ese tipo de hombre. Y creo que ahí está el reto de que esta mujer, con esas cualidades, sea la que comanda, ¿no? Una historia de thriller cuando no está invitada a ese género. ¿Vosotros tenéis todo en orden con Hacienda después de esta serie? Imagínate dudar en esa... No, o sea, como que toda la entrevista ha ido bien y de repente unos silencios. Yo espero que a los inspectores les guste la historia de Hacienda, porque... Los derechos de autor de 8 apellidos vascos, no sé cómo... Todo en regla, absolutamente en regla. En cualquier caso, prescrito, ¿no? Son 10 años lo que ha pasado ya. No, todo en orden, maravillosamente en orden. Las autoridades de Panamá nos han extendido un certificado de residencia. Soy inspectora de Hacienda. Yo también sé jugar sucio. ¿Eres paparazzi? Paparazzo. Paparazzi es el plural. Tú nunca has jugado sucio. ¿Por qué no era mi última inspección? Para que volvieras a Guzmán el Bueno tenía que ser una inspección grande. Si
tuvierais prueba de que pasó más de medio año, no estaríamos aquí, estaríamos ante un juez. Las facturas no mienten. Es la inspección que siempre nos imaginamos. Estamos con Javi Giner, el creador de Yo Adicto, la serie de sección oficial de este Festival de San Sebastián. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bien, muy emocionado, la verdad. Ahí me tenéis. Vuestro protagonista. El yo del título soy yo. Soy un payaso tocapelotas e histriónico, arrogante, bocazas, frívolo. ¿Por dónde inicia uno el relato de su propia vida? Crecí creyendo que era diferente y defectuoso, pero nunca lo dije. Qué sencillo me resultó esconderme a la vista de todo el mundo. Mamá, necesito ayuda. Una serie que hemos visto aquí, que se va a estrenar a finales de octubre en Disney Plus y que de alguna manera es la culminación de un libro que tú publicaste en 2021 en el que tú ya contabas tu historia. ¿Por qué decides y por qué crees que el lenguaje audiovisual, que el lenguaje de las series va a llegar a otro público, puede contar las cosas de otra manera que a lo mejor el libro contaba, o sea, complementan el libro, ¿no? Sí, de hecho, o sea, aunque evidentemente es la misma historia, creo que son dos maneras, como tú bien dices, de narrarla. Por ejemplo, en la serie es cierto que o sea, son dos lenguajes distintos y esto lo puede entender cualquier persona. Uno es el lenguaje de la literatura y otro es el lenguaje del audiovisual o del drama. Entonces ha habido una transformación también de lo que es el libro, ¿no? Aunque en esencia la espina dorsal del relato sea la misma. Es verdad que, tampoco descubro América, se lee mucho menos o sea, quiero decir, se ven muchas más películas, series, porque ver una película o una serie es cierto que de alguna manera es una actividad, entre comillas, pasiva, ¿no? Donde todo te lo dan hecho de alguna manera, y la literatura es verdad que, aunque yo soy un lector compulsivo, exige algo de la persona que lee, ¿no? De todos modos, creo que la experiencia de la serie, por un lado, va a llegar a más personas y claro, digamos que la experiencia de la serie está ya completamente empaquetada, ¿no? O sea, no cuenta con la imaginación del lector. El lector se podía imaginar los personajes de una manera o los ambientes y los paisajes de una manera determinada. En la serie yo te lo doy hecho, ¿no? Sí es verdad que creo que ambas comparten, por un lado, el ser dos artefactos hechos en carne viva y creo que comparten o he intentado muy fuertemente trasladar a imágenes la experiencia tan íntima de lo que podría ser la lectura del libro, ¿no? Hay una cosa muy fuerte, si me permites, como lectora y espectadora de Yo Adicto en las dos versiones, que yo el libro lo devoré, me apasionó la historia que contabas, me conmocionó, ¿no? Y de alguna manera había ternura, había mucha información también, pero en la serie ha sido una explosión de emociones y de sentimientos, que, ¿no? como una, aunque supiera todo lo que había pasado, aunque conociera partes de tu vida, el verlo ahí es una manera casi de de universalizar el relato, quizá más que en el libro, ¿no? Sí, o sea, hay algo que yo he intentado hacer en la serie, acompañado por todo este ejército de actores superdotados, que es, quiero decir, la escritura del libro y la escritura del guión, el desarrollo de la serie, el rodaje, está todo hecho desde un lugar muy íntimo, casi como si no fuese a estar de cara al público, ¿no? Y creo que hay una cosa que hemos conseguido en la serie, que es lo que tú dices. Es una serie profundamente emocional, como lo es un proceso de desintoxicación o de crecimiento personal o de autodescubrimiento o de tal, pero la experiencia es casi pudorosa, ¿no? De hostia, no tendría que estar viendo esto, o no estoy acostumbrado a ver esto. Claro, da la sensación de que ser radicalmente honesto con lo que nos pasa o con lo que sentimos o con quién somos, no solo es un acto político de reivindicación, sino que es casi un acto revolucionario, ¿no? Claro, la cara B de todo eso
Es decir, ¿por qué ser honesto es un acto revolucionario? Quiero decir, porque vivimos rodeados de mentira. Es verdad que hablas de la adicción al sexo, a las drogas, pero se hablan de muchos, a través de los personajes secundarios, ahora te pregunto por el principal, pero a través de los personajes secundarios, que son muy importantes en la trama, se van reflejando muchas enfermedades, muchos problemas que nos enfrentamos todos, con los que podemos, en mayor o menor medida, ¿no?, entender una frustración, pero es una frustración al final social lo que cuentas. Entonces, claro, es bonito cómo expandes el que no solo sea tu historia. Es curioso porque, claro, tu personaje es egocéntrico, es narcisista, pero luego ¿no?, hay una mirada global, una mirada hacia los demás, que eso es como un trabajo también, no sé si casi de terapia o de la propia serie. Bueno, a ver, sí, me has dicho mucho. Claro, pero esto es marca de la casa. Claro, es que tengo muchas cosas para decirte. No, vamos a ver, empezamos por los personajes secundarios. Es verdad que hay, quiero decir, para mí era muy importante que el espectador, ¿no?, aunque la espina dorsal del relato sea Javier, el espectador casi viva una experiencia inmersiva de entrar en una clínica de desintoxicación y de sentir en primera persona lo que puede ser un proceso de ese tipo, ¿no? Claro, el acceso que tú como espectadora tienes a los personajes secundarios es el acceso que tendría Javier. Es decir, yo he compartido ingreso con muchos compañeros y compañeras de los que sabía solo ciertas cosas o de repente, bueno, les veía en estados emocionales que no sabía de dónde venían, pero les veía estar, ¿no? Entonces, es cierto que es muy importante todo el paisaje que acompaña a Javier. ¿Por qué? Porque una desintoxicación, al final el poder del grupo, como elemento de identificación y de poder compartir lo que estás atravesando, es importantísimo, es casi capital, ¿no? O sea, al final, cuando te hablaba de es casi un acto político esta serie también habla de solos. Quizás podamos, quizás no, pero en lo colectivo tiene una fuerza incalculable, ¿no? Es decir, yo me desintoxiqué, pero no me desintoxiqué solo. Me desintoxiqué porque me ayudaron personas profesionales y porque me ayudaron una gran cantidad de pacientes que estaban atravesando una situación como yo, ¿no? O sea, esas redes de afectos son importantísimas como sostén de la vida. Igual que sí, yo soy el creador, soy el director, soy el guionista, soy tal, pero yo no he hecho esta serie solo. Es decir, lo colectivo, el haberlo hecho con todos y todas estos actores y actrices, el equipo, bueno, incluso Disney, toda la gente que me ha rodeado, esa suma de lo colectivo hace que lo mío se multiplique por 1000, ¿no? Entonces también hay una reivindicación muy, muy íntima del poder de lo colectivo, ¿no? En una sociedad donde creo que cada vez hablamos menos y hablamos peor y sobre todo donde cada vez somos más individualistas, ¿no? Entonces, eso por una parte. Luego, ¿de qué más me has contado? Hablábamos de los personajes secundarios. Yo creo que has respondido casi todo. Sí. Porque hemos hablado de los personajes secundarios que son importantes para entender otras dolencias o otras cosas que sí que... Claro, y entonces es verdad que, o sea, para mí, Yo Adicto no es una serie sobre enfermos, es una serie sobre seres humanos, ¿no? Seres humanos en un momento de su vida, que muchos de ellos están perdidos, muchos de ellos están rotos, muchos de ellos están confundidos, con diagnósticos profesionales de enfermedades mentales muy variadas y tal, y eso es un reflejo absoluto de la realidad, ¿no? Entonces era muy importante no solo transmitir la experiencia de Javier Giner, sino acompañarla, porque si hay una quiero o pretendo que a través de la experiencia de ver la serie se conceda dignidad a todas esas personas que nos extraviamos por 1000 razones distintas, que somos enfermos por 1000 razones distintas, pero que somos seres humanos y que tenemos derecho a existir y que somos tan dignos como cualquier otro, ¿no? Uno de los puntos fuertes de la serie, tú lo has mencionado, son los actores. Eso tiene que ver con que vengan ya preparados de casa, pero también con una dirección. Lo primero que quería preguntarte es si cuesta mucho encontrar a un alter ego y cómo se dirige a un alter ego.
Pues mira, yo me río mucho. Tenemos esta coña Uriol y yo, donde le digo que tenemos que sacar alguna tesis de cómo lo hemos hecho para parecer inteligentes, porque la realidad es que no tenemos ni puta idea, ni él ni yo. O sea, probablemente es uno de los trabajos más íntimos que he hecho y que voy a hacer. Pocas personas me conocen en el mundo como me conoce Uriol, y pocas personas le conocen en el mundo como le conozco yo a él, ¿no? O sea, ha sido un trabajo de un año largo, que se dice pronto, un año, de simbiosis absoluta. O sea, somos hermanos, confesores, novios sin sexo. No, o sea, te quiero decir, Uriol ahora mismo pues es una de las personas más cercanas en mi vida, ¿no? Yo recuerdo estos días aquí en Donosti como de las primeras conversaciones que tuvimos, que yo le decía: mira, la parte buena es que a mí no me conoce nadie, con lo cual no me tienes que imitar. Es decir, no sé cómo decirte, no estás haciendo de María Patiño, que todo el mundo sabe cómo es María Patiño, ¿sabes? Ya te has comparado. Bueno, es que yo creo que hay bastante de María Patiño en el comienzo. ¡Oli! ¡Oli! Creo que hay una María Patiño dentro de mí. Un beso, María Patiño. Este puede ser un titular, tú te lo has buscado. El titular de creo que hay una María Patiño dentro de mí. Bueno, pues mira, no está tan mal este titular, ¿eh? El cine en la SER con Pepa Blanes. La vista privilegiada d'una ciutat. Tu assenyales l'absis romànic d'una catedral i sou joves i forts i sentiu l'eternitat al vostre davant. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.